Buenas a todos, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Tenéis que perdonarme en este vídeo un poquito la voz, pero bueno, ando como todos con un griponcio encima, pero aún así quería sacarme este vídeo de encima, y es que sabéis que en el vídeo anterior a la BQ Huracán le hicimos una serie de mods para mejorarla. Me quedaban dos cosas por hacer que son configuraciones en Clipper que nos van a ayudar a mejorar la calidad de impresión. Entonces voy a aprovechar que tengo esta máquina ya reformada para hacerlo con ella, pero yo lo que os voy a enseñar va a funcionar en cualquier otra máquina. Así que yo lo primero que voy a hacer es enseñaros cómo se calibra en Clipper primero el Pressure Advance y para qué sirve. Voy a imprimir un cubo de calibración que lo he cogido de Thingiverse y es totalmente normal. Ese cubo ya lo tengo impreso. Hay un defecto, veis que la parte superior pues está muy bien, pero hay un defecto clásico y es esto. ¿Os fijáis lo que pasa en las esquinas del cubo? Como que se redondea hacia afuera. Entonces no queda perfecto como debería. Vais a ver que con Pressure Advance lo vamos a poder solucionar. Me voy a tener que ir a nuestro panel de control y vamos a buscar la zona en Dashboard de la consola. Aquí vamos a tener que mandar una serie de comandos. Yo en todo momento para esto he seguido la documentación de Clipper, aunque bueno, sabéis que está en inglés, pero así os explico un poquito cómo se haría, que vais a ver que es muy sencillito. Lo primero va a ser poner este comando que veis que dice set-velocity-limit espacio square corner velocity igual a 1, es decir, lo mínimo, porque por defecto creo que viene a 5, y la aceleración en 500, por defecto creo que viene en 3000. Entonces esto al mandarlo lo establecemos y va a ser de donde empiece. El proceso va a ir subiéndolo, tanto la velocidad como la aceleración, y nos va a hacer una torre con diferentes medidas. Pero todavía no hemos acabado, hay que mandar otro comando más. Tuning Tower, commands igual a set pressure advance, parámetro advance, empieza en 0 y va incrementando en 0,005. Bien, cuidado, esto lo tengo aquí porque he hecho conversión a directo. Los Bowden, como tienen más rozamiento, el factor en vez de 0,05 es 0,20. En mi caso es directo, lo mando. Y después desde la página de Clipper, en Pressure Advance, hay que bajar este ficherito Square Tower y fijaros lo que dice. Hay que imprimirlo a alta velocidad, 0 infill, con una altura de capa por lo menos un 75% del diámetro del nozzle, es decir, que a lo mejor que le metáis 0.3 y que cualquier control de aceleración esté desactivado. Así que sería cargar ese objeto en configuración de impresión relleno, cambiarlo a 0%, luego en configuración de impresión también, velocidad, la velocidad de los perímetros, porque si os dais cuenta hemos puesto un infill a 0%, entonces no va a imprimir relleno, solo va a hacer perímetros. Pues hay que ponerla a tope, a 100 también. Y un detallito, los externos también importante, porque si no aquí estaban a la mitad, los ponemos a 100. Os decía, en ningún momento le deis al disco para guardar, esto solo es temporal para ahora. Para hacer esta prueba, estos parámetros no valen para imprimir normalmente. Y por último, en laminado, la altura de la primera capa y la altura base la ponemos a 0,3, es decir, el 75% de nuestro nozzle. Vale, pues en principio creo que ya lo tenemos. Bueno, y ni que decir tiene que en máquina, configuración, ya sea en el printer CFG o si tenéis dos, como en mi caso tengo un printer CFG que a su vez incluye en la Huracán este genérico, el Generic V3 Edge, pues en Extruder tenéis que aseguraros de que no hay ninguna referencia a Pressure Advance. Si tenéis alguna, pues hay que eliminarla. Grabar y reiniciar la máquina. Después otro detalle, si vosotros habitualmente imprimís a 210 de temperatura, meterle 5 graditos más. ¿Por qué? Porque va a haber un momento que va a imprimir seguramente más rápido de la velocidad a la que habitualmente imprimís. Cuanta más velocidad, hace falta un poco más de temperatura. Entonces, como no queremos provocar ningún atasco imprimiendo a 100,
pues veis que ya desde el principio le he subido 5 graditos más, 215 está bien y 65 de cama. En cuanto me coja temperatura, pues como ya he mandado esos comandos que os he enseñado, pues simplemente subo el archivo que ya tengo por aquí preparado y le mandamos imprimir. Esta impresión va a llevar sobre 1 hora más o menos, así que ser pacientes. Ahora, ojo un detalle que por ejemplo en mi caso iría ya mal hecha. Voy a tener que parar la prueba y volver a empezar. ¿Por qué? Porque mirad, en la pantalla va modificando Pressure Advance y lo va subiendo. Es, digamos, cada vez que hace una sección entera, una capa. Va poco a poco modificando, subiendo y va manteniendo, subiendo velocidad, etcétera. Vale, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha hecho estas 3 modificaciones justo cuando aún está con la primera capa? Pues por culpa de esto. De que yo le tengo configurado de que haga una línea en un lateral que hace una línea, una pasada, para, es decir, una zona completa, y luego vuelve para atrás. Y ha cambiado ahí ya 2 veces Pressure Advance. Entonces ya iría mal hecha la prueba, así que voy a dejar que me haga la primera capa por lo menos para que me sea fácil retirarlo, pero tengo que parar y en el Start G-Code quitar todo lo que sea de que imprima de inicio o mueva el extrusor, cualquier cosa. Veis, ahora estoy imprimiendo de nuevo, ya no hay la impresión lateral, está con la primera capa y en el programa puedo ver claramente que veis Pressure Advance solo lo ha cambiado una vez. Bien, pues tenemos la impresión, por lo que ahora la vamos a coger y vamos a verla de cerca al detalle. Ahí ya vemos alguna cosita, pero os explico. Vale, pues veis el objeto, tenemos que fijarnos en el borde exterior y tenemos que buscar la zona donde empieza a ser más perfecto. Tenemos que evitar la forma que vemos en la zona inferior, que es cuando la esquina está como abultada, la veis ahí, por donde tengo la uña aquí empieza a ir bien. Y después también tenemos que evitar la zona donde veamos, se ven estas ondas que empieza a faltar material. Aquí también se ve que ha faltado material. Más o menos ahí. Yo voy a intentar medir siempre una distancia entera. En este caso son 34 milímetros. Ahí creo que lo podéis ver que hay una rayita por aquí que faltó material. Ahí es donde empezó a fallar. Pues justo por debajo es donde he medido. No os asustéis porque parezca que esa medida es demasiado larga, 34, porque en los directos es más difícil ver dónde está la mejora, ya que va mucho menos. Recordar que el factor es 0,005. En Bowden va de 0,20 en 0,20 y se ve antes. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es coger la medida, 34, y esto lo tengo que multiplicar por el factor. Esto me va a dar el valor que tengo que utilizar, 0,005, veis, 0,17 en Pressure Advance. Entonces ahora esto me lo llevo al firmware. Así que ahí estoy, fichero de configuración dentro de Extruder, y tenemos que poner una línea que ponga Pressure Advance, 2 puntos, y ponemos 0,17. ¿Vale? Yo con esto ahora voy aquí arriba a guardar y reiniciar. Si hay algún problema, pues os saldrá a reiniciado sin problema. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora ya de cabeza? Pues voy a repetirlo, sin más, el mismo G-code, sin cambiar nada. Así que le doy a imprimir y vamos para adelante, a ver si hay cambio. Bueno, pues la impresión ha terminado. Aquí veis el cubito, que lo puse una A, el que imprimimos antes, que vamos a ver claramente desde arriba. Aquí con bastante brillo creo que lo veis mejor. ¿Veis las esquinas? Cómo se iban hacia afuera. Había demasiada extrusión y se deformaban. Y veis ahora claramente cómo hemos mejorado. Vale, esto ha sido una cosa, pero ahora voy a imprimir otra pieza para ver cómo funcionaría el tema de la compensación de resonancia
en Clipper. En la Huracán lo vamos a hacer con el propio sensor que se puede comprar opcional para la máquina, lo tenéis aquí, el ADXL345, pero que sepáis que este tipo de sensores también se pueden comprar así en este formato para soldar pines y también pues para conectar directamente a la Raspberry Pi. El funcionamiento una vez conectado va a ser el mismo. Así que yo me voy a ir ahora a Prusa Slicer y vamos a imprimir este objeto que lo tenéis en Thingiverse. Esta impresión va a ser cortita, pero de una media hora más o menos. También hay que sacarla a la velocidad, digamos, rápida que utilicéis habitualmente. Lo primero que observamos es que veis que la pieza está marcada como XY y XY a la vez y podemos ver claramente el efecto del Austin. Veis aquí la X como se repite el patrón. Aquí lo veis en la Y, también en los agujeros. Y después por este lado, pues lo mismo, en los dos ejes al mismo tiempo, pues vemos perfectamente el efecto Austin. Esto es solo para tenerlo de referencia. Bien, entonces yo ahora lo que tengo que hacer es simplemente conectar el sensor a la máquina. Esa conexión está justo aquí donde veis que pone SPI. Al conectarlo pues ya vais a ver cómo se ha iluminado, tiene corriente y ahora este sensor tenemos que asegurarlo en el eje en el cual vamos a ir haciendo la calibración. Voy a empezar por el eje X. Por lo que el sitio más fácil ahora para asegurarlo es aquí, lateralmente hay dos tornillos, pues simplemente soltáis uno y sujetamos ahí el sensor fuertemente que no se mueva. Ahí lo tendríamos atornillado. Vale, pero antes de ponerme a calibrar hay que mirar una cosa en el fichero de configuración. Primero en el printer CFG, si Input Shaper, digamos, viene con algunos valores porque hemos descargado alguna configuración, etcétera, pues los ponemos así comentados con la almohadilla delante. Cuidado que almohadilla asterisco almohadilla, aunque sale en verde, significa que esa línea está activa. Eso porque en el printer CFG abajo vemos esto, porque es donde se guarda, por ejemplo, la configuración del mesh leveling. Pero aparte de esto necesitamos algo más, y yo en mi caso lo tengo separado en otro archivo porque ya sabéis que el Huracán tiene dos ficheros de configuración, desde el printer CFG se llama a otro. Si vosotros solo tenéis uno tenéis que ponerlo debajo de donde pone Input Shaper y tendría que estar descomentado para que esté activo. Pues bien, necesitáis estos dos bloques. Primero lo de ADXL345, que veis que tenemos ahí esos valores, el pin de conexión, por dónde va el bus, por el SPI1, los ejes que mapea y después en Resonance Tester definimos el chip que es el mismo, ADXL345 y dónde va a hacer la medición. Esto significa más o menos por el centro de la cama prácticamente, con una altura de Z de 20. Es un ejemplo. Si no lo tenéis, tenéis que añadirlo. Y ahora volviendo al programa de control, lo primero que vamos a hacer, yo sobre todo porque acabo de hacer una impresión y a veces pierde enseguida de que ha hecho un homing, entonces voy a hacer aquí un homing simplemente a la casita, estáis escuchando la máquina como lo está haciendo y en cuanto termine vamos a mandar desde la consola este comando, shaper-calibrate espacio ASIS igual a X, es decir, vamos a hacer la calibración de la vibración en el eje X. Voy a mandar el comando. Y ahí está trabajando. No sé si os podéis dar cuenta de cómo está vibrando. Y va a ir cada vez vibrando más y más, comprobando diferentes frecuencias. Eso veis que podemos verlo aquí. Al terminar veis que empieza a hacer una serie de cálculos, nos dice de los tipos que tenemos, que si vemos que suaviza demasiado, porque cuidado, el Input Shaper si suaviza demasiado puede llegar a quitar detalle de las paredes, entonces bueno,
Eso es algo que tenemos que ir viendo qué método es mejor. Pero de momento simplemente con esto guardar la configuración y reiniciar la máquina. Luego veremos dónde lo ha guardado en cuanto inicie. Fichero de configuración y en la parte final donde en el printer CFG vienen esto de almohadilla asterisco almohadilla, que recordar, esto significa de que no es un comentario porque la segunda almohadilla cierra la primera. Ahí está el input shaper y de momento solo tengo el eje X, que es lo que he calibrado. Bueno, pues ahora tengo que recolocar el sensor en el eje Y. La mejor zona aquí para agarrar ya es aquí en la parte trasera, pues por ejemplo soltando ese tornillito y poniendo aquí el sensor. Ahí, perfecto, de aquí no se mueve. Vamos otra vez ahora a calibrar el Y. Mandamos el mismo comando, pero el eje lo cambiamos ahora a Y. Y en cuanto lo mande, pues tiene que hacer lo mismo, esa vibración, ese sonido, luego la vibración parará y luego hará los cálculos. Ahora, ojo, como siempre, primero hay que hacer un homing. Si no hacéis homing, esto no funciona. Aquí estoy mandando el homing. Vale, pues ahora sí mando el comando que os acabo de enseñar. ¿Veis ahí cómo se está moviendo, está vibrando? Y dejo que esto pues haga su magia. Ahora, es muy importante que hagáis lo que voy a enseñaros ahora, y es cada vez que hagáis primero el X y después el Y, el resultado que sale aquí donde empieza a poner números después de las frecuencias, donde dice que inicio los cálculos para el eje X, en este caso, ese bloque me lo he copiado y pegado a un bloc de notas, lo he hecho en la generación del X y aquí arriba tengo la generación del Y, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque yo ahora voy a guardar esta configuración y vamos a ver ya todo junto cómo nos queda en el fichero de configuración ahora en cuanto reinicie la máquina. Pues veis que me ha añadido ahora pues el eje Y y me ha metido él solo el método, pues uno de los más agresivos, el que más suaviza. ZV es el que menos. Entonces esos valores 90.2, 49.6, si os dais cuenta, están aquí en un eje y ahora en el otro, ZV 90.2. Entonces esto que he copiado y pegado podría resumirlo así. Simplemente he borrado el texto que sobraba. Bueno, pues esto lo guardáis. Ahí tenéis los diferentes parámetros que podemos poner según el shaper type que queráis probar. Pues imprimo ahora un objeto con lo que me aconseja él, y si en un eje no estoy de acuerdo o conforme con el suavizado, paso al siguiente superior. Es decir, aquí por ejemplo solo tendríamos un nivel más de suavizado. ¿Veis aquí cuál es el suavizado? De más a menos. Esto solo lo sé ahora quitando el sensor y volviendo a imprimir la misma pieza. Vale, tenemos la nueva pieza, así que vamos a verla de cerquita para analizarla. Vale, pieza vieja. Como siempre esto hay que verlo a contraluz para ver los detalles. Ahí veis X, ghosting y ghosting, lo veis ahí, esa vibración, agujeros en las letras, y en X e Y juntos también. Vale. Pieza nueva, X. Fijaros, ha desaparecido gran medida, pero aún hay un poquito, ahí se ve la X, ahí lo veis, reflejada. Eje Y. Ahí lo podemos ver. Parece que también se ve un poquito menos que en el X, y en X e Y juntos ha mejorado, pero tengo un poquito de ghosting. Vale, así que claramente lo he mejorado, pero el X aún podría estar un poquito mejor. Y el Y creo que también es mejorable. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que hago? Subir de escalón en la configuración.
Aquí lo bueno es recordar que podéis hacer anotaciones poniendo otra vez la almohadilla, así guardo lo que tenía anteriormente, me voy a mi ficherito de texto y veo en X, por ejemplo, pues el siguiente escalón sería MZV y poniendo 55. Y ahora en el eje Y, ahí poco más podemos mejorar, ya el siguiente escalón sería 3 jump EI con esto. Ahí está, cambiado, muy bien. Pues nada, guardo, actualizo, reinicio la máquina y vuelvo a imprimir otra. A ver si mejoramos. Bueno, pues aquí estaría la prueba final. Estas son las dos anteriores que hemos visto. Y yo creo que podemos ver que ha mejorado. El ghosting ahora en X es un poquito menor. Ya no se ve aquí la X reflejada que se veía antes. En Y también es un poco menor. Ha mejorado. Se ve sobre todo en los círculos y después en X e Y también ha mejorado un poquito. Lo que sí, no confundáis el ghosting con el patrón que se ve aquí al contraluz, ya que esto es un problema típico de estos motores NEMA y estos extrusores. Creo que tengo pedido a ver si me llega un orbiter de los nuevos con un motor LDO de verdad, no de esos réplica, y he visto gente que comenta que con ese tipo de motores desaparecen estos artefactos en Z que dependiendo del material pues se nota un montón así a contraluz. Es lo que le llaman algunos como un efecto madera que aparece en las piezas. Pero lo que hemos hecho en cuanto a software, pues creo que nos ha ayudado a mejorar un poquito más la calidad de esta máquina. Ya creo que no puedo hacer mucho más para mejorar. Lo único que vería sería intentar a lo mejor poner otro usillo y tener un Z sincronizado, pero bueno, poco más que eso. Y en cuanto a la pregunta que os haréis de, vale, y ahora con estas mejoras por software, ¿qué tal imprime? Pues lo podéis ver vosotros mismos ya en una pieza que acabo de sacar para el siguiente proyecto. Y yo creo que he dado también con la tecla de la altura de capa ideal. Con 0.16 ha desaparecido lo que tenía antes con 0.2, que a veces tenía diferente, se notaba mucho a contraluz. Las capas, pues si os fijáis ahora, con esa altura de capa me ha quedado, yo creo que perfecto. Voy a mostrarlo un poco más de cerca. Creo que podéis ver que la calidad está muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, también para aprender un poquito más sobre Klipper, ya que lo que hemos aprendido aquí lo podemos llevar a cualquier otra máquina. Y ya lo siguiente seguramente será empezar un nuevo proyecto que ya tengo casi ahí culminado el diseño y que pronto pues ya os lo voy a presentar. Y ya os puedo adelantar que va a ser algo, pues si os gustó la Voron 2.4 pero pensáis como yo que se desmadraba mucho de precio y que para impresiones pequeñas no merece la pena semejante berenjenal, pues creo que tengo algo ideal para vosotros. Pero bueno, lo veremos ya próximamente. Me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.